No More Deaths and la Coalición de Derechos Humanos present a three-part report series called Disappear. Esto es parte de una campaña tras un informe presentado por la organización, la ONG No Más Muertes, sobre el impacto que tiene la estrategia de la patrulla fronteriza en ciertos sectores de la frontera, en donde dicen envían a muchos a su muerte segura. Cuando se miran las cifras de personas que están ingresando por la frontera sur, hoy se conoce que en el último mes fueron detenidos más de 47,000 personas. Son 15,000 más que el mismo periodo el año pasado. Conversamos con uno de los investigadores, John Washington, quien nos cuenta sobre el informe y sobre la campaña que adelanta. Sí, mucho más serios. No solamente como cuando empujan a los migrantes para cruzar en esas zonas más remotas, los migrantes están muriendo, pero también resultan que están desaparecidos. Sabemos que desde el año 2000 encontramos que hay al menos 6,000 personas muertos por intentar cruzar la frontera, pero no sabemos cuántos han sido desaparecidos. Puede ser mucho más, como miles de personas desaparecidos en esa zona. Cuando se habla de la frontera y estamos muy cerca de la transición presidencial, se habla de un muro, pero la geografía de la frontera hace muy difícil que eso ocurra y también es un reto muy grande quien lo intenta hacer. Se corre el riesgo de morir, como lo acabas de destacar. Miles pueden morir y no se sabe qué pasó con ellos. Sí, y pues las promesas que hemos escuchado desde el nuevo presidente, o quien va a ser el nuevo presidente, nos da mucho miedo, que ya tenemos una crisis aquí en el desierto, en la frontera. Ya tenemos muro, y ya el muro y los miles de agentes de la patrulla fronteriza están causando esa crisis. Y va a empeorar mucho con más muro, más agentes, más vigilancia, todo que está prometiendo ahora el Trump. Sí. John, ¿ha habido algún tipo de respuesta al informe de la patrulla fronteriza? ¿Qué reacción han tenido de lo que ustedes destacan de una estrategia oficial que puede tener consecuencias nefastas? No escuchamos nada por parte de ellos. Pues hay algo muy importante para mencionar aquí, que esa estrategia fue que está la política desde 1994. Hacían eso a propósito. Sabían que la gente iba a morir. Sabían que iba a ser muy difícil, muy peligroso para cruzar la frontera. Fue parte de la propuesta. Que ellos están, no solamente la política tampoco, pero la práctica, como la manera en que los agentes de la patrulla fronteriza están arrestando o persiguiendo a los migrantes. Pues, por ejemplo, usan la fuerza muy excesiva, como usan golpes, tasers, ataques con perros, golpes de vehículo para arrestar a esa gente. Como hay casi total impunidad allá en el desierto, no hay nadie aparte de ellos dos, como los migrantes y la patrulla fronteriza. Y como actúan, como pueden hacer cualquier cosa que quieran. Y eso es otro peligro, como lleva más miedo para los migrantes, que ya saben de su historia, que la patrulla fronteriza tiene una historia muy violenta. Y por eso tienen miedo. Y cuando ven a un migrante, a un agente, se echan a correr. O también cuando usan un helicóptero, es algo muy común. Como llevamos años escuchando de gente que se pierde después de ver un helicóptero. Como tienen tanto miedo, hay tanto ruido y viento que se echan a correr y se dispersan su grupo. Y después de unas horas o un día perdido en el desierto, es muy fácil como no solamente estar herido, muy enfermo, pero se muere y luego se desaparecen. Para terminar, John, para quienes nos ven y están pensando en hacer esa travesía, ingresar a Estados Unidos a través de la frontera es difícil, hacerlo por el desierto es mucho más peligroso. Hay que pensarlo mucho. Pues sí, siempre ha sido así, pero otra parte como ya hablamos de Trump y sus promesas, si quiere deportar a más
2 millones de personas. Tenemos una historia muy larga de gente que van a cruzar, sin duda, como tienen sus vidas, sus familias aquí en Estados Unidos, y un muro más agentes no va a pararlos, como ellos quieren, necesitan y tienen como mucho esfuerzo, muchas ganas para cruzar, y es una necesidad, aun si sea mucho más peligro, van a cruzar y vamos a ver más muertos y más desapariciones. Contactamos a la patrulla fronteriza a través de un portavoz, nos enviaron un comunicado que dice, entre otros puntos, que las muertes de migrantes en la frontera por lo general son consecuencia de los coyotes o traficantes que ponen por encima de la vida humana sus ganancias. Dice además que la patrulla fronteriza, por ejemplo, en el sector de Tucson, en Arizona, tiene 36 alarmas especiales a lo largo de la frontera para que una persona pueda pedir auxilio. Además que 230 agentes de la patrulla están entrenados como enfermeros de emergencia y 54 están entrenados como parte de un equipo de rescate para emergencias y para atender casos de trauma. También dice el comunicado de la patrulla fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos valora la vida humana. Dice, y trabajamos de manera conjunta con otros gobiernos, las fuerzas del orden y organizaciones comunitarias para educar a los posibles migrantes sobre los verdaderos peligros de cruzar la frontera ilegalmente. Es el comunicado de la patrulla fronteriza sobre este caso, este informe, y sobre los riesgos de ingresar ilegalmente a este país.